Pasemos al tiempo de la predicación. Está todo bien aquí. Y me da mucho gusto el tiempo ahorita que podamos llegar a este tiempo de la predicación, ver también rostros, visita, qué bueno que nos están acompañando. Bueno, quiero empezar este tiempo de la predicación recordándoles algo que quizá ustedes todavía tengan presente o lo recuerden bien. En el 2002 se transmitió en México un programa llamado Big Brother, no sé si ustedes recuerden. En ese programa 12 concursantes permanecían encerrados por determinados días siendo vigilados las 24 horas. Y durante ese tiempo los concursantes pues ganaban el amor o el odio de sus televidentes, ¿no? Y ellos experimentaron, me parece a mí, mucha presión. Cada domingo había nominaciones y en esas nominaciones pues tenían que ir poco a poco descartando, saliendo cada uno. Y si ustedes recuerdan, uno tenía que llamar, no sé si cobraban como 20 o 25 pesos en aquel entonces, y podías como apoyar a la persona que estaba de tu lado, ¿no? Y de esa manera pues era la que permanecía, y los que eran menos votados pues eran los que tenían que salir. Y no sé si ustedes llegó a ver, pero a veces los domingos tenían como un resumen, y dentro de los resúmenes que había mucho quebrantamiento, personas que estaban allí y estaban sufriendo toda esa presión que en circunstancias normales, sin ser vigilados, sin tener esa presión social encima de ellos estaban perfectamente bien, pero estando allí bajo el ojo público pues se quebrantaban, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿le hubiera gustado estar allí? ¿Le hubiera gustado estar allí bajo el ojo público, que las personas le vieran las 24 horas? A mí no. Y creo que coincido, si no con todos, con la mayoría, que nos llega a gustar que alguien nos vea cuando hacemos las cosas bien, cuando estamos en buena apariencia, pues sí, está bien, que sí nos vean, ¿verdad? Pero cuando alguien pone su mirada en cosas más personales en nuestra vida, en nuestra privacidad, ahí es donde creo que nos sentimos incómodos. Y por eso nosotros tenemos candados en nuestro teléfono, por eso le ponemos seguro a nuestra casa, porque deseamos mantener la vista de las personas afuera, queremos tener nuestra privacidad. Pero déjeme le digo algo, que aun cuando nosotros podemos escapar al ojo público, nunca podemos escapar de la mirada de Dios. Nunca podemos escapar de la mirada de Dios. El pasaje que tenemos para este día en el Salmo 139 precisamente nos habla de eso, de que Dios conoce todo de nosotros. Así que si tiene su Biblia, por favor acompáñeme al Salmo 139 y vamos a estar viendo los versículos 1 al 6. Salmo 139, versículos del 1 al 6, y cuando lo tenga, por favor acompáñeme poniéndose de pie, y mientras doy lectura, por favor sígame con su vista en la palabra de Dios. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 6. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a orar, hermanos. Señor, sabemos que está con nosotros
y sabemos que conoce todos nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por favor, Señor, ayúdenos a entender primeramente lo que dice su palabra, pero también guíenos, Señor, a la reverencia, a la adoración, a la entrega de lo que significa ese conocimiento tan perfecto de usted, Señor. Padre, ayúdenos en esta hora. Guíeme, Señor, para que yo pueda servir y ministrar con el poder de su Espíritu, Señor, y poder hacer esta predicación para su agrado, Señor, y para la edificación de su pueblo, y para que aquellos que no le conocen puedan conocerle más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Si usted observa en el Salmo 139, ahí en el título, dice que este es un salmo de David. Se le atribuye a David, que fue el rey de Israel. Y este salmo consta de 4 estrofas, cada una de 6 versículos, hermanos. Si usted quiere notar esta parte, es interesante, pero cada estrofa comienza con el versículo que resume todo lo que dice el resto de la estrofa. Por ejemplo, el versículo 1 resume lo que dicen los versículos 2 al 6. El versículo 7, que es donde comienza la siguiente estrofa, resume lo que dice los versículos 8 al 12, y así sucesivamente. Entonces, si usted quiere tener una vista rápida, panorámica, solamente tiene que leer esos versículos. Al mismo tiempo, si usted observa con atención, el versículo con el que finaliza la estrofa hace un puente con el versículo que va a iniciar la siguiente estrofa. Entonces, por ejemplo, el versículo 6 conecta con el versículo 7. Y esto es como un collar de perlas que está conectado con eslabones. Entonces nos presenta una perla, un eslabón, otra perla, un eslabón, otra perla. Es un salmo muy hermoso, tiene una composición muy, muy hermosa, literariamente es una joya este salmo. Pero ni qué decir, hermanos, de la estructura, el contenido de este salmo revela a Dios en una manera inigualable, porque nos presenta a Dios en su omnisciencia y omnipresencia. ¿Qué es omnisciencia? Que Dios lo sabe todo completamente, perfectamente, instantáneamente. Él conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro, en una manera inmediata. Y su omnipresencia es que Dios está presente totalmente en todo lugar. Ahora bien, estos atributos de Dios no se revelan en el Salmo como lo podríamos encontrar en un libro de teología donde se explican, pero estos atributos de Dios son revelados en el Salmo de una forma experiencial. Es decir, el salmista experimentó en carne propia qué era que Dios conocía todo acerca de él y qué era que Dios estaba presente en todo lugar. Todo esto pues le agrega mucho color al salmo. Ahora, debido a su extensión, a la riqueza literaria, a su contenido, nosotros no podemos abordar todo el salmo, pero veamos esos primeros 6 versículos que nos hablan acerca del conocimiento maravilloso de Dios. Ese es el primer punto que quiero, o el punto que voy a abordar en esta ocasión, el conocimiento maravilloso de Dios. Mire versículo 1, también va a estar en la pantalla, dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. ¿Cómo comienza este salmo? Dirigiéndose David hacia Dios, y se dirige con el nombre personal de Dios, Yahvé, Yahvé. Esto indica que de parte de David, él tiene una relación con Dios. No es solamente Dios, pero es el Dios que él conoce, con quien él se ha relacionado. Pero no solamente eso, el salmo nos deja ver que de parte de David tiene esta relación con Dios, pero también de Dios hacia David. Ahí dice el resto del versículo 1: tú me has examinado y conocido. El salmista está expresando que él experimenta
el escrutinio profundo de Dios y su conocimiento acerca de Él. Aquí la palabra examinar es muy interesante, hermanos, porque si la buscamos en otras partes de la Biblia, la misma palabra hebrea en otras partes, como en Jueces 18:2, nos habla de los israelitas que mandaron para explorar la tierra. Entonces, esa misma palabra se utiliza para explorar un territorio. En Deuteronomio 13:14 es la palabra que se usa para investigar un crimen. Entonces, cuando hay un crimen, hay personas que tienen que investigar las leyes que se deben de aplicar. Y esa misma palabra es la que se usa en Job 28:3 para hablar de un minero que tiene que estar excavando, sacando tierra y esto para poder encontrar metales preciosos, piedras preciosas. Es la misma palabra. David está diciendo entonces en una manera que Dios ha realizado una exploración, una investigación, un examen exhaustivo sobre él. Y cabe notar que este examen está expresado en palabras de una acción completada. Mire, ahí dice: tú me has examinado. No hay un rincón en la vida de David, y por extensión en nosotros, que Dios no haya examinado completamente, que Dios no haya visto, conocido perfectamente. No hay un solo rincón, no hay una parte oculta. Él lo conoce todo acerca de él. Y este es un conocimiento muy personal. David dice en este salmo: tú me has examinado, y como resultado dice en el versículo 1: me has conocido. Luego mire cómo dice los versículos 2 al 3, donde ahora se empieza a detallar ese conocimiento de Dios. En el versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mira, aquí hay dos líneas. La primera línea dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Estas dos palabras emplean una figura, o tres palabras, emplean una figura que se llama merismo. El merismo en la literatura se usa para hablar de algo que abarca la totalidad. Como por ejemplo cuando nosotros decimos de pies a cabeza, pues queremos decir todo el cuerpo, ¿no? Estamos dando la idea de todo el cuerpo. Y es un merismo también. Y aquí el hecho de que diga sentarme y levantarme, están describiendo que Dios conoce todas las actividades de David. En otras palabras, no había una cosa que David hubiese hecho que Dios no supiera. Dios conocía todas las actividades de David. No había alguna acción que David realizara que estuviera fuera del ojo de Dios. Y por si eso fuera poco, mire lo que dice el versículo 2, la segunda línea: has entendido desde lejos mis pensamientos. Esa palabra entender en hebreo es la palabra que significa separar. Por ejemplo, si usted lleva joyas a un joyero, ¿verdad? Algunas son chapa de oro y otras son de oro. ¿Qué va a hacer el joyero? ¿Las va a poner juntas y las va a pesar? No, el joyero va a agarrar y va a decir: estas son chapa, este es oro, y luego lo va a pesar. Él va a hacer una separación. ¿Se ven iguales? Sí, se ve igual la chapa de oro y el oro, pero el valor es sumamente diferente lo uno y del otro. Bueno, esta es la palabra que utiliza aquí David para decir que Dios entendió, es decir, Él separó, Él clasificó sus pensamientos de sus acciones. Él distinguió entre aquellas cosas que David hacía, que eran buenas y lo hacía con buenos motivos, de aquellas que eran malas o buenas y las hacía con malos motivos. O sea, Dios puede hacer esa separación, cosa que nosotros no podemos hacer. Caras vemos, corazones no sabemos, decimos, ¿verdad? Entonces Dios sí puede hacer esa diferencia. Y algo sorprendente, hermanos, que dice el versículo 2 es que Dios había hecho eso desde lejos. Desde lejos dice el versículo, ¿verdad? Y desde lejos no indica que Dios estaba distante, sino desde mucho tiempo atrás. Es decir, Dios no se enteró
de cómo estaba actuando David, Dios ya lo sabía, ya sabía cómo era su actuar y ya sabía con qué actitud lo estaba haciendo David. Ahora miremos el versículo 3, sigue diciendo: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Otra vez dos líneas, hermanos. La primera línea: has escudriñado mi andar y mi reposo. Otra vez un merismo. Este merismo habla de la rutina diaria. El andar, el reposo. Es como el merismo que nosotros decimos de gallo a grillo. ¿Sí sabe esa frase, no? Es para decir desde que te levantas hasta que te duermes, ¿no? Es la rutina que tienes. Entonces, de gallo a grillo es tu rutina diaria. Y aquí no dice gallo a grillo, pero la idea es lo mismo. Andar y reposo habla de la vida diaria. Y aquí el salmista está percibiendo que Dios había escudriñado su rutina diaria. Dios conocía de manera muy cuidadosa, desde el momento en que se levantaba David, lo que hacía después, hasta el momento en el que se iba a dormir. Todas sus actividades estaban en el conocimiento de Dios. Ahora, algo muy importante, hermanos, cuando dice has escudriñado, esa es otra palabra interesante que proviene de la palabra aventar. Para aquellos que están familiarizados con la agricultura, por ejemplo en el trigo, ¿verdad? El grano pues tenía que quitarse la cáscara para que quede nada más pues bien así limpio, ¿verdad? Y una manera en que se hace es poniéndolo en una tela y luego se avienta. ¿Y qué pasa? El viento se lleva toda la hojarasca y va dejando el grano limpio. Ahí va quedando. Esa es la idea con esta palabra de examinar. Dios ha aventado para que se separe aquellas actividades sin provecho, sin propósito, nada importantes en la vida de David, de aquellas que sí son muy importantes. Así que Dios hasta puede hacer esa distinción entre lo que es y no es importante. Dios ha examinado la vida de David en ese punto. El conocimiento de Dios acerca de él es un conocimiento evaluador. Él separa todo lo vano en su rutina de aquello que es provechoso. Y dice en la segunda línea del versículo 3: y todos mis caminos te son conocidos. En la Biblia Jerusalén latinoamericana dice: familiares te son todas mis sendas. Seguramente usted ya lleva algunos años de matrimonio y ha podido experimentar que su esposa o su esposo ya le conoce bastante bien, ¿verdad? Entonces, hay veces en que usted quiere hacer ciertas cosas y ya su esposa sabe lo que usted va a hacer. Y dice: no lo vayas a hacer. Incluso a veces hasta la esposa sabe las intenciones con las que uno lo hace, ¿no? Es increíble, pero por tanta familiaridad. Ahora, es muy bonito cuando usted está hablando y su esposa le puede completar la frase. Es que también le conoce, que usted puede completar la frase de ella o de él, de algo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ya han tenido esa familiaridad. Eso es lo que está diciendo David aquí. La cercanía de Dios con él ha sido tan fuerte que luego dice en el versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Qué increíble. David pudo saber que Dios conocía muy bien sus acciones e intenciones. Por ejemplo, cuando Dios mandó al profeta Natán. ¿Qué sucedió cuando Dios mandó al profeta Natán? David había pecado contra una mujer, Betsabé, y David había mandado a matar a su esposo. Y todo eso trató de ocultarlo David, tratar de que nadie se diera cuenta, todo hacerlo muy en secreto. De hecho, es que al final hasta se casa con la esposa de Urías, al que mandó matar. O sea, cometió una atrocidad allí. Mal, pero él trató de esconderlo.
Dios mandó al profeta Natán y le dijo: David, tú eres el hombre que pecó. Dios lo sacó a la luz. Y creo que esa es una de las maneras en que David podía decir: wow, nada se escapa de Dios. Las personas pueden no darse cuenta de cómo es mi vida, pero Dios lo sabe. Pero también creo, hermanos, que David pudo reconocer el conocimiento de Dios sobre él por las respuestas a sus oraciones. Recuerde que David era un hombre de oración. Era un hombre de oración, y cuando Dios respondía a las oraciones de David, él podía darse cuenta: Señor, tú estás cerca y me conoces. Sabes lo que es mejor para mí. Sabes cómo soy, Señor. Como dice Isaías 65:24, y antes que clamen, este es Dios hablando, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Así es el conocimiento de Dios. En Daniel 9:21 al 22 tenemos un ejemplo. Allí Daniel orando, dice: se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. O sea, este hombre estaba orando, todavía no decía amén, y el ángel lo interrumpió diciendo: oye, Daniel, desde que empezaste a orar ya llegué, ¿no? O tal vez Dios lo mandó antes y le dijo: vete, va a empezar a orar Daniel y va a pedir que necesite entendimiento. Y llega el ángel, ¿no? Instantáneamente, increíble. Mateo 6 del 7 al 8, ¿qué nos dice? Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Las respuestas a nuestras oraciones, hermanos, son una manera en que podemos ver cuán bien nos conoce Dios, qué tan bien nos conoce Él. Pero también, hermanos, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, cuando leemos las Escrituras y nos señalan cosas en nosotros, es otra manera en que podemos darnos cuenta que Dios nos conoce. ¿Recuerda Hebreos 4, 12 y 13? ¿Qué nos dice? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Y más cortante que ¿qué? Toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué dice después? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 14, describe al Señor Jesucristo con ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, el comentarista Paige Patterson dice en una explicación de este versículo, dice: la intención del autor es describir al Hijo del Hombre como un ser perceptivo, incluso omnisciente, capaz de ver, comprender y juzgar de un vistazo incluso los misterios más escondidos. Así que queremos decir: Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Es una verdad con doble filo. Por un lado, nos puede brindar mucho consuelo, pero por otro lado nos puede aterrar. Nos puede brindar mucho consuelo porque si sentimos que somos condenados, si sentimos demasiada culpa por nuestros pecados, podemos ir a Dios y decir: Señor, me siento sobreabrumado por pecados los cuales ya pedí perdón, por los cuales ya me arrepentí, confié en tu Hijo, pero me siento tan abrumado, tan culpable, Señor. No sé si estoy siendo una persona malvada, pero tú conoces mi corazón. Primera de Juan 3:20, que nos dice: y aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. El otro filo de la verdad de que Dios conoce todo es este, hermanos:
que si Dios conoce todo, no nos podemos ocultar de Él. Dios conoce la intención detrás de tu amabilidad. Varón, cuando eres amable con una mujer, ¿por qué lo haces? ¿Por ser amable o hay algo más? Dios lo sabe. Dios conoce la intención detrás de las lágrimas. ¿Lloras para manipular a tu esposo o a otra persona? ¿O lloras porque en verdad algo te duele? Dios conoce la intención detrás de las ofrendas. ¿Por qué ofrendas? ¿Es porque estás agradecido con Dios por amor o porque hay algo que crees que debes pagar? Dios conoce la intención detrás del sacrificio. ¿Te estás esforzando? ¿Por qué? ¿Por hacer que brille tu presencia, que te veas mejor, que parezcas mejor que otros, o porque realmente quieres agradar a Dios? A Dios nunca le podemos engañar, ni nos podemos ocultar de Él. Gálatas 6:7 nos dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hermanos, el entendimiento de estas cosas puede hacernos sentir acorralados. Dios examinando cada parte de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nos puede hacer sentir como que estamos acorralados. Bueno, así se sentía exactamente el salmista. Mire, el Salmo 139:5 dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es una connotación negativa. El salmista se siente asediado por Dios, como una ciudad que iba a ser conquistada. Una ciudad que iba a ser conquistada, el ejército estaba completamente alrededor de la ciudad, de manera que nadie pudiera escapar por alguna de sus puertas. Y así se siente el salmista cuando está pensando: Dios conoce todo de mí. ¿A dónde voy? ¿Dónde puedo escapar? Me siento asediado, sitiado por Dios. Es interesante, hermanos, que nosotros buscamos la mirada de las personas hasta cierto punto en nuestra vida, pero cuando se meten de más, ahí sí que es muy molesto. Porque cuando la gente nos empieza a mirar en una manera que busca más, sentimos que no somos libres. El filósofo francés Jean-Paul, y aquí la palabra, disculpen si no la pronuncio bien, ¿verdad? Pero es Sartre, escribió en uno de sus libros esto, abro la cita, dice: si Dios existiera como una conciencia infinita que todo lo ve, entonces el ser humano no podría ser verdaderamente libre. Este hombre estaba luchando con eso. No era cristiano, por supuesto, pero él estaba diciendo: si Dios me está viendo en todo momento y Él conoce, entonces no soy una persona libre. Él se sentía acorralado, él se sentía así, oprimido. Y este hombre, este filósofo, pues era un hombre más tratando de huir de la vista de Dios, del escrutinio de Dios. Así como Adán, recuerdan ustedes, cuando él pecó, él se quiere esconder del escrutinio de Dios, y cuando Dios lo confronta, él empieza a echarle la culpa: no, es que la mujer que tú me diste. Y para entonces pues ya tenía hasta ropa de hojas por ahí. Pero el hombre nunca puede escapar de Dios, no puede huir de su mirada. No hay una montaña lo suficientemente grande que el hombre pueda ir y decirle: montaña, cae sobre mí y escóndeme de la vista de Dios. No la hay. Los ojos de Dios llegan hasta allá. Y note lo que dice ahí en el Salmo 139:5. En la segunda línea dice: y sobre mí pusiste tu mano. En la versión Reina Valera contemporánea traduce de esta manera, dice: la palma de tu mano reposa sobre mí. Normalmente la mano de Dios representa bendición, pero en este caso es la palma.
y está diciendo: la palma de tu mano está sobre mí. Es como si Dios lo estuviera aplastando. Es como si él fuera una simple hormiga y Dios tuviera su mano encima de él y estuviera en ese hueco de la mano, nada más. El salmista se siente acorralado, se siente todo presionado acerca de Dios. Y este sentir continúa en el versículo 6. Mira el Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista está abrumado. Él dice: esto es demasiado maravilloso, no puedo concebirlo en mi mente. Para él parece como una muralla imposible de escalar. Mire, hermanos, tal vez usted ha tenido la experiencia que lo descubrieron haciendo alguna maldad. De niño, quizá aventando piedras, haciendo alguna cosa. Y cuando lo confrontaban y decían: tú hiciste esto, pues había diferentes maneras en que podíamos evadir esa responsabilidad, ¿no? No fui yo. Negarlo, echarle la culpa a otra persona, inventar una historia, qué sé yo. Y de esa manera podíamos como conquistar a la persona, decir: no pasa nada. David no puede hacer eso. Cuando él contempla el conocimiento que Dios tiene acerca de él, y David quiere traer alguna excusa para salirse, él no lo puede hacer. No puede evadir a Dios, no puede subir esa muralla, no puede conquistarlo, no puede mentirle, no puede darle la vuelta, no puede ganarle a Dios. Queridos hermanos y amigos, estas palabras del Salmo 139 del 1 al 6 deben producir un temor santo dentro de nosotros. Si supiéramos que alguien puso cámaras en nuestra casa y que nuestros teléfonos están intervenidos y que no hay manera en que nosotros podamos quitar este problema, ¿cómo nos conduciríamos en nuestra vida diaria? Aún sabiendo que otro pecador como nosotros nos va a mirar, nos andaríamos con cuidado, ¿no? Por la vergüenza. Pero aquí estamos viendo a un Dios santo que mira hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Cuán santa manera nos debemos de conducir, con cuánto cuidado, no solamente en nuestras acciones, pero en nuestras motivaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, hermanos. Nosotros podemos fingir delante de los hombres, pero no delante de Dios. Podemos engañarnos, pero Dios nos conoce. ¿Qué dice Jeremías 17, 9 al 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí quiero empezar a concluir. Querido amigo, hermano, lo mejor que podemos hacer a la luz del conocimiento de Dios, puedo pensar en 6 cosas. Primero, adórele con temor. Adórele con temor. Dios es santo y Él ve nuestros pensamientos. El tiempo de la alabanza es precioso, ¿no? Todos le cantamos, le adoramos y fue un tiempo bonito para cantarle, pero tenemos que estar seguros que nuestro corazón está en línea con nuestros labios, que vayan corriendo parejo. Porque si nada más de nuestros labios está saliendo y nuestro corazón está sucio y mal, Dios no se agrada de eso. Segunda cosa que podemos hacer, podemos pedirle a Dios ayuda para que nos ayude a conocer nuestras malas acciones y motivos. Ahí en el versículo 23 del mismo Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque a veces nosotros podemos andar por un camino y ni siquiera darnos cuenta que estamos mal, pero Dios sí lo sabe y podemos pedirle. Tercera cosa, hermanos,
Dios es omnisciente, usted y yo no lo somos. No podemos ir rápidamente a juzgar a una persona por una cosa que puede ser cuestionable, puede tener otra explicación. No podemos ir rápidamente y es que tú estás pecando porque en tu corazón hay ingratitud, orgullo. ¿Y cuándo vimos el corazón? ¿Cuándo nuestros ojos penetraron en sus pensamientos y en su mente? Es difícil verlo, ¿verdad? Las acciones tienen que demostrarlo. Dios es omnisciente y nosotros tenemos que ser más cuidadosos antes de emitir un juicio. Cuarta cosa, descanse en su trato de Dios para con usted. Dios conoce mejor que usted mismo, todo lo que usted puede soportar. Yo puedo decir, Señor, no me hagas esto. Y el Señor dice, puedes aguantar eso y más. Y Él puede enviar pruebas que a mi parecer parecen imposibles, pero que Dios dice, puedes soportarlo. Y a veces también Dios no nos da más. Adivine por qué. Porque Él conoce, ¿verdad? Él sabe lo que va a pasar si nos da mucho. Nos vamos a desviar. Pero Dios tampoco nos da muy poco porque sabe que también podemos caer en la ingratitud. Pero Dios trata con nosotros de una manera perfecta. Descanse en Él. Quinta cosa, no debata con Dios. No debata con Dios. El libro de Job trata de eso. Un hombre que está diciendo, Señor, ¿por qué me has tratado así? Y Dios lo saca al monte y le dice, mira las estrellas, cuéntalas, ¿cuántos son? ¿Les has puesto tu nombre? No, pues no. ¿Has hecho esto? ¿Tú has hecho que el animal coma así y esto y el otro? No, pues no. Entonces no eres tan sabio como Dios. No pongas a discutirte con Él, ¿no? Y sexta cosa, lo que podemos hacer a la luz de que Dios conoce todo es arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar nuestras maldades claramente. La mirada de Dios puede ver hasta en los lugares más recónditos de nuestra mente. Es vano huir, es vano tratar de justificarnos por nuestra cuenta, pero el deseo de Dios, hermanos, no es estarnos examinando para sentirnos acorralados. El deseo de Dios es tener una relación con usted y conmigo. ¿Sabe por qué no queremos que Dios nos esté viendo todo el tiempo? Porque queremos hacer lo que queremos hacer. Porque queremos pecar, porque queremos hacer lo malo. Adán no huía de Dios antes del pecado. Adán comenzó a huir de Dios después de que él pecó. Pero Dios quiere restaurar eso. Dios quiere restaurarle a esa relación de confianza. Dios quiere que usted y yo, por medio de su Hijo Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él, podamos reconciliarnos con Él. Usted, si no se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo, usted es un enemigo de Dios, una enemiga de Dios. Necesita reconciliarse. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce, sabe todo perfectamente de usted. Conoce su pasado, conoce su presente, conoce su futuro. Y ahora Dios le está extendiendo esa invitación. Reconcíliese, reconcíliese con Dios. Yo le animo a que considere de la manera más atenta este llamado. Y tomar las palabras de Juan 6:37 que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y mire esta bonita promesa. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Son las palabras de Cristo. Vaya a Cristo. Él no le va a dejar fuera. Vamos a orar. Y después de orar, vamos a tener el tiempo para los bautismos. Oremos. Señor, el conocimiento suyo nos deja asombrados. Es maravilloso, más allá de lo que podemos entender. Gracias, Señor, por ayudarnos con su palabra a entender eso. Y le pedimos para que si hay alguien aquí que no se ha reconciliado, que no ha venido a la fe en Jesucristo, lo pueda hacer, Señor. Oramos, Señor, para que lejos de traer terror en el corazón, traiga verdadero consuelo esta verdad.
pero también un temor reverente, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a pedirle a los candidatos para bautismo que pasen